Eh, Estaba pidiéndole al Señor un pensamiento para poder compartir en esta semana y hablaba de esto que cantamos en el último himno, ya vivo libre de condenación. Y ese es el pensamiento que el Señor traía a mi mente en esta semana. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y de eso quería meditar en esta mañana. Pero antes busquemos Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Está Jesús ante Pilato y versículo 1 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributos a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondiéndole, respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito halló en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. El versículo 22 dice, él les dijo, hablando de Pilato, le dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Vayamos a Romanos, capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Antes de Pablo decir esto, de que ahora ninguna condenación tenemos en Cristo, los que estamos en Cristo Jesús, en el capítulo 7 habla de la lucha que tiene el verdadero creyente, ¿sí? De esa lucha de querer agradar a Dios, de querer hacer su voluntad y andar en santidad, pero del pecado que todavía queda en nuestro cuerpo, en este cuerpo de muerte, y que tiene mucho poder en nosotros para que nos arrastra hacia el pecado. Por eso, el capítulo 7 de Romanos dice, Pablo llega a la conclusión, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Y Pablo en este capítulo 7 también desarrolla la relación de la ley y mi pecado. Y Pablo las conclusiones que llega es que la ley es buena, que la ley es santa, es justa, pero que yo soy pecador, ¿sí? La ley solamente me mostró que era pecador, pero no me dio herramientas para salir de esa situación. No puedo por mis fuerzas, soy débil. Por eso Pablo exclama, no puedo, miserable de mí. Pero el capítulo 7 no termina en miseria, sino que termina el último versículo, en el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo, Señor nuestro. Porque Cristo cambia toda esa realidad. ¿Sí? Pablo muestra que el pecado es fuerte en nosotros, ¿sí? Que no podemos por nuestras fuerzas, que somos pecadores, lo demuestra la ley, pero gracias a Dios por Cristo Jesús, porque Él cambia nuestra situación. ¿Sí? Esa es la verdad. En el capítulo 6, versículo 22, dice, mas ahora los que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿sí?
Pablo en el capítulo 6 dice que ya somos librados, ¿sí? No dice que vamos a ser librados, dice que ya somos librados del poder del pecado, ¿sí? El pecado ya no es nuestro amo, ya no nos domina, podemos enfrentarlo y a esa pelea nos llama el capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Debemos estar en batalla con nuestra carne, con nuestro cuerpo mortal, ¿sí? Con el pecado que aún está dentro nuestro. Por eso, mientras estemos en este mundo, vamos a seguir batallando con el pecado. Con nuestra mente queremos servir a Dios, pero hay una ley en nuestros miembros que nos lleva a pecar, a obedecer al pecado. Por eso hasta que lleguemos a la muerte o hasta que Cristo venga y cambie nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorificado, vamos a seguir en esa lucha permanente de lo que queremos agradar a Dios, andar en santidad y combatir el pecado que nos lleva a hacer lo que no queremos. Esta es la introducción al capítulo 8. Estamos batallando y muchas veces cometemos y caemos en pecado, ¿sí? Pero el apóstol dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Trataba de ver la profundidad de estas palabras, porque muchas veces las pasamos por alto y no vemos la dimensión. Pero estas palabras traen tranquilidad y traen alegría, traen gratitud. Por eso Pablo dice, gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo, Señor nuestro. Trataba de ponerme en la piel de alguien acusado y que ya le han dado su sentencia de muerte, o de alguien que ha contraído una gran deuda y no la puede pagar y están en la puerta golpeando para cobrarle. Qué tranquilidad escuchar esas palabras. Ya no hay condenación para ti. O no te preocupes, tu deuda ya fue pagada, alguien ya pagó tu deuda. La verdad que trae tranquilidad y gratitud. La palabra condenación que usa Pablo significa castigo como resultado de una sentencia judicial, ¿sí? De vuelta, castigo como resultado de una sentencia judicial. Es un término legal y es contrario a lo que es la justificación que habla en el capítulo 5. ¿Y quiénes son los que disfrutan esto de ninguna condenación? Dice los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Todo el que fue regenerado por Dios, todo aquel que se acercó a Cristo, pidió perdón por sus pecados y Cristo lo perdonó. Todos esos somos hijos de Dios y ya no estamos en condenación. No tenemos condenación por nuestros pecados porque Cristo los perdonó. Todos nuestros pecados perdonó. Pecados pasados, pecados presentes que podamos cometer y pecados futuros que vamos a cometer. Ya no tenemos un juez, sino que tenemos un Padre y un abogado en el cielo. Vamos a leer Gálatas 2, versículo 13. Me equivoqué del texto. Bueno, me equivoqué en el texto, empezaba y a vosotros. Y a vosotros. Que hablaba esto de las... Bueno, después lo busco, ¿sí? Pero Cristo logró lo que nosotros no podíamos. Él pagó el pecado en la cruz del Calvario por nosotros y obtuvo el perdón de todos nuestros pecados, decía ese versículo de Gálatas, perdonándoos todos los pecados. ¿Sí? Volvamos a Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Es la obra del Espíritu Santo que nos hablaba Marcelo ayer, ¿sí? La obra que va haciendo el Espíritu Santo por nosotros en la palabra y va cambiando nuestra vida, nos va haciendo
parecer a Cristo, mostrar esa santidad. Es la ley, lo llama Pablo acá la ley del Espíritu, con mayúscula, la ley del Espíritu de vida. Dice que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, nos libra de la condenación, de las consecuencias del pecado y de la muerte. La ley nos mostraba que éramos pecadores y que ese pecado tenía tanto poder en nosotros que no podíamos dejarlo, ni librarnos de él. Por eso, ahora, por obra del Espíritu Santo, podemos decirle no al pecado, podemos tener poder sobre el pecado y no que el pecado tenga poder sobre nosotros. Podemos decirle que no, ¿sí? Porque nosotros, recuerden, Romanos 7, la ley es buena, justa, santa, queremos hacerla, queremos guardarla, nos podemos deleitar en ella, pero por nuestros medios no podemos. Nuestro pecado nos lleva a hacer lo malo, por eso Dios tuvo que intervenir, Dios tuvo que hacer algo. Ahora dice que por obra del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros somos librados del poder del pecado. El poder del pecado es vencido por un poder más fuerte y es del Espíritu en nosotros. Por eso el cristiano sigue luchando con el pecado, pero ya no es condenado y tampoco va a entrar en ninguna condenación. Esa frase, los que están en Cristo, nos vuelve al capítulo 5 de Romanos, donde habla de la justificación. Que leía David en la apertura. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dios cambió nuestra situación. Ahora somos justificados. Es decir, que Dios nos viste con la justicia de Cristo y nos ve así impecable como fue la vida del Señor Jesús. Por eso Dios tuvo que hacer algo. Yo no podía. La ley no podía. Dios tuvo que hacer algo. Por eso leímos los pasajes de Lucas, en donde vemos que el juicio al Señor. Porque si no hay condena para mí, alguien tuvo que haber sido condenado. Si yo no pagué mi deuda, alguien la tuvo que haber pagado y ese fue el Señor. El Señor fue condenado en nuestro lugar. El Señor fue traicionado por Judas y entregado a los fariseos y escribas. El Señor sufrió dos juicios, uno legal, uno religioso y otro legal, y en cada uno de ellos tenía 3 etapas. En el juicio religioso, primero en la casa de Anás, que lo menciona Juan y no tenemos evidencia de qué se habló en esa casa. Después en la casa de Caifás, ¿sí? Lo separaba un patio interno en la casa de Anás, que era el suegro de Caifás, y ahí seguramente Pedro fue donde negó al Señor. En la casa de Caifás no podían acusarle, buscaban algo para acusarle y no encontraban nada hasta que el Señor les dijo: yo soy el Hijo de Dios. Entonces ahí Caifás rasgó sus vestiduras, como decía la ley, que tenía que hacerlo cuando escuchaba una blasfemia, y es sentenciado el Señor a muerte. Pero no podían dar una sentencia porque era de madrugada, entonces tenía que esperar a la luz del día. Entonces nuevamente se reunieron a las 6 de la mañana para confirmar la sentencia que Caifás había dado en la madrugada, y el Señor es sentenciado a muerte. Pero ellos no podían darle muerte porque estaban bajo el Imperio Romano, tenían que llevarlo a los gobernantes. Entonces, como leímos, Jesús es entregado a Pilato, y Pilato no encontraba nada que justificara que Cristo nada que lo condene a la muerte. Y entonces Pilato, cuando se entera que era Galileo, se lo lleva a Herodes, que estaba en Jerusalén. Y entonces Herodes, que le gustaba la idea, quería ver a Jesús, quería verle hacer algún milagro, pero Herodes tampoco encontró nada digno de muerte, simplemente se burló de él y se lo devolvió a Pilato. Lo vistió con ropa espléndida y se lo devolvió a Pilato, que ahora tenía que definir lo que iba a pasar con Jesús. Pilato, como leímos por tercera vez, dice: no encuentro nada digno de muerte en este hombre. Pero Pilato, presionado también por los judíos, porque le decían: si tú sueltas a este,
te haces enemigo de César, porque todo aquel que se hace llamar rey, enemigo, a César se opone. Así lo presionaron a Pilato. Y entonces leímos en Lucas 24, 23, Pilato, la famosa imagen que Pilato se lava las manos delante del pueblo. Pero en Lucas 23, 24 leímos, entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. ¿Sí? Todas estas audiencias, todos estos juicios que se hicieron sobre el Señor, simplemente cumplieron la voluntad de Dios. Cumplieron lo que el Señor deseaba, ¿sí? Y lo que era necesario, que el Señor muriera en esa cruz, ¿sí? No fue el plan B, no fue un error. El Señor le dijo a Nicodemo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ellos cumplieron al pie de la letra lo que profetizaron en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, pero incluso cumplieron al pie de la letra lo que el Señor predijo de sí mismo. Él en Mateo 17 dice, el Señor dice, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, es decir, a los romanos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ese era el plan de Dios para Jesús, que termine en esa cruz para recibir el verdadero juicio, no esos juicios injustos que lo llevaron ahí, sino que Cristo en la cruz iba a recibir el verdadero juicio, pero no por sus pecados, sino por nuestros pecados. El Señor pudo haber evitado que lo arresten, se pudo haber escondido, se pudo haber defendido, porque las acusaciones que tenían contra ellos no eran válidas, no llegaban a acusarlo como digno de muerte. Entonces el Señor habló y dijo, yo soy el Hijo de Dios. Les dio un motivo para condenarlo a muerte. El Señor se pudo evitar de ser condenado delante de Pilato, pudo haberle explicado la situación, lo mismo con Herodes. Pero el Señor en ese momento calló, hizo silencio, para que esa condena digna de muerte permanezca. Él lo pudo haber evitado, pero él estaba en el lugar para el cual había venido, la cruz del Calvario. Volvamos a Romanos capítulo 8, versículo 3. Sigamos con ese pensamiento de Romanos 7. No podíamos por nuestra culpa, por nuestro medio sacarnos del pecado. La ley nos mostraba solamente que éramos pecadores, débiles pecadores. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. La ley era débil, no me podía hacer santo la ley, pero yo también era débil porque no podía dejar el pecado. Dios tuvo que enviar a su Hijo. Dios tuvo que hacer algo. Cristo descendió del cielo, como dice Filipenses 2, dejó el cielo, se hizo hombre, nació a través de una virgen, mostró una vida impecable, sin pecado, y terminó en una cruz. Él no tuvo pecado. Esa vida inocente y perfecta se convirtió en una ofrenda por el pecado. ¿Qué había para condenar en Cristo en la cruz? Nada. Por eso, en 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios aplicó su justicia, pero lo hizo sobre Cristo y lo hizo en la cruz, no sobre nosotros. Hoy nosotros podemos disfrutar, ninguna condenación hay sobre nosotros. ¡Qué alegría! Entonces podemos agradecer a Dios. En la cruz vemos a un justo muriendo por los injustos. Como dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Nuestro pecado fue condenado en esa cruz, a través del sufrimiento de Cristo. Dios condenó todo el pecado. La justicia de Dios quedó satisfecha, la ira de Dios aplacada. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y entonces Pablo dice en Romanos 8, versículo 31, hermosos textos que nos gustan leer, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos vosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dios tuvo que hacer algo y Dios lo hizo. Para nosotros no hay condenación, pero para Dios le costó. La condenación cayó sobre su Hijo. Lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible. Ya no hay condenación. Y tenemos otra posición. Ahora podemos disfrutar la paz con Dios, poder ser llamados sus hijos, poder vivir en esta familia. Dios cambió esa realidad, esa triste realidad del pecado que teníamos. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, ¿sí? La propiciación era la ofrenda que se entregaba para aplacar la justicia de Dios. Cristo fue entregado como ofrenda, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios hizo esto por nosotros. Dios envió a su Hijo y no debemos olvidarlo. Por eso en esta mañana estamos reunidos delante de este pan y de esta copa, para recordar a nuestro Salvador y darle las gracias, como dice Pablo. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Él hizo posible lo que nosotros no podíamos. Él nos libró de la condenación. Vamos a ver, si vemos en el Apocalipsis, delante del trono de Dios van a estar hombres, grandes, mujeres y niños. Pero nosotros no vamos a estar ahí. Dios ya no nos va a condenar. Nos espera un trono, pero es para recompensas. No es para castigo. No es para condenar. No hay ninguna condenación más para los que estamos en Cristo Jesús. Por eso leía estos versículos de Pablo que dice Romanos 4, versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Somos bienaventurados. Por eso que podamos agradecer y que podamos recordar hoy, en esta mañana, a nuestro amado Salvador, sencillamente con estos símbolos, ¿sí? Que Él fue entregado por nosotros. Para esto lo envió Dios y cambió nuestra condición de pecadores a ser perdonados hijos de Dios y a estar en paz con Dios. Que el Señor los bendiga.